Amigas y amigos de Canal 14, es un gran gusto para mí saludarles en este primer programa del 2024 de Ventana al Mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en el 2023 y por supuesto esperamos seguir gozando de su muy grata presencia todo lo largo de este 2024, que sin duda va a ser un año convulso y con muchas cuestiones que ver en cuanto a política, economía, comercio, con muchísimas cuestiones en juego. Por supuesto que hay elecciones en México y también en Estados Unidos, va a haber nuevos presidentes, nuevos líderes, y con ello también vienen modificaciones, cambios y por supuesto que esperemos que haya muchas mejoras en cuanto al tema de la cooperación bilateral, comercio, migración, también la cuestión económica, por supuesto también el combate a las drogas, el combate a las armas, y en este tema del combate a las drogas va mucho también ligado el combate al fentanilo y de ahí las relaciones de México con China. Recordemos también que hay dos frentes de batalla abiertos a nivel mundial. Estamos hablando de la continuación del segundo aniversario ya que se cumple el próximo mes de febrero de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha reconfigurado también la cuestión geopolítica a nivel internacional. Y qué decir, ya que justamente este día se cumplen 3 meses de que se reavivó el conflicto de larga data en Medio Oriente. Estamos hablando de lo que inició el pasado 7 de octubre entre Israel y Hamas. Y aquí en América Latina también hay muchos cambios. Este 14 de enero asume Bernardo Arévalo la presidencia de Guatemala y con ello la llegada de la izquierda que se fortalece en nuestra región, no así en Argentina, que hay muchos cambios desde el pasado mes de diciembre con la llegada de Javier Milei. Todos estos y muchos más temas vamos a estarlos analizando en esta emisión, en esta primera emisión del año de Ventana al Mundo, y para eso quisiera agradecer muchísimo que nos acompañen en ese primer programa a dos figuras que pues de lujo están acá acompañándonos con nosotros en el análisis. Muchísimas gracias a la doctora María Cristina Rosas, analista de la Universidad Nacional Autónoma de México, por estar con nosotros. Gracias, Claudia, un placer, como siempre, estar aquí. Muchas gracias. Y también al embajador Eduardo Roldán, embajador en muchísimos lugares como Argelia, Túnez, Libia y Mauritania, que está con nosotros esta noche acá en Ventana al Mundo. Muchas gracias. Un placer, como siempre, Claudia, estar en tu programa. Bueno, pues ¿por dónde iniciamos? Tenemos pues prácticamente todo un abanico de temas. Sin duda la relación de México y Estados Unidos con los cambios de gobierno que se vienen ya. Elecciones este año y nuevas figuras políticas al frente. ¿Qué nos va a deparar en cuestión de la relación bilateral? ¿Cómo pinta este año, María Cristina? Pinta complejo, es un año de enormes desafíos. Hay elecciones en 75 países. Es decir, que algo así como más de 4,000 millones de personas irán a las urnas en todo el mundo. No vamos a volver a ver algo así hasta 2048, entonces es un año inédito. Tenemos, como bien marcadas, elecciones en Estados Unidos el 5 de noviembre, pero hay que estar atentos al supermartes de marzo, porque ahí se van a definir por lo menos un tercio de los delegados del Partido Demócrata y también del Partido Republicano en preparación a las elecciones presidenciales. Tenemos elecciones en Rusia entre el 15 y el 17 de marzo. Putin se ha postulado una vez más para la presidencia. Todo apunta a que va a resultar vencedor, porque pues prácticamente la oposición está congelada. Vimos que Navalny está en Siberia arrestado. En Siberia. Tenemos las elecciones del Parlamento Europeo en junio, despuésito de las elecciones de México. Las nuestras son el 2 de junio. Y del 5 al 7, durante 3 días, la Unión Europea va a las urnas para elegir 720 parlamentarios. Esto es una cosa bárbara. Y lo interesante aquí es ver cómo va a quedar la composición de los grupos, porque obviamente la derecha se ha venido fortaleciendo en Europa y estarán buscando dominar, obviamente, la agenda política del Parlamento. El grupo que domine tendrá que ser el grupo que tenga por lo menos 361 escaños, ¿sí? O sea, la mitad más uno de los 720 parlamentarios por los que se va a votar. Y claro, tenemos otra serie de comicios en diversas partes del mundo. Hay comicios en Ruanda. Kagame, el presidente, tiene la misma permanencia que Putin. Entonces, y también modificó la Constitución, como Putin, para buscar la reelección. Tenemos también varios comicios en América Latina. Tenemos Venezuela, será interesante ver qué pasa con Maduro. Tenemos Panamá, República Dominicana y también otra serie de eventos. Los BRICS, por ejemplo, ahora que empezó el año, se ampliaron y está en duda si Argentina va o no a permanecer en el grupo, porque Milei, desde que era candidato a la presidencia, dijo que sacaría a Argentina del grupo BRICS. Por cierto, BRICS va a tener su cumbre a finales
del año en Rusia, y de esta manera Putin podrá estar presente, porque seguramente se acuerda nuestro amable auditorio que en la cumbre que fue en agosto del año pasado, Putin no pudo ir a Sudáfrica por la orden de arresto que hay en la Corte Penal Internacional contra él. Claro, y a raíz de ahí pues veremos qué va a pasar con este segundo aniversario de la guerra en Ucrania, pero un poquito de regreso a lo que está pasando en nuestra región, cómo están pues jugándose estas cartas de camino ya a las elecciones. Vemos que pues vamos a ir increciendo, ¿no? Como dicen en Italia, en cuestión pues política electoral, ¿no? Esta cuestión que se viene ya para el 2 de junio, las elecciones, con pues el escenario de que ya va a haber una nueva presidenta. Los ciudadanos decidirán quién sea, pero es muy probable que sea una mujer, y también que pues es muy probable que llegue Donald Trump, para bien o para mal, como muchos dirían en Estados Unidos, de cara pues a estas elecciones que se ven también bastante turbulentas con todo el escenario. ¿Cómo nos pinta para nuestro país, embajador? Bueno, yo quiero ser muy positivo en el aspecto de México, porque hay cifras, hay datos duros que nos hablan sobre eso. Actualmente estamos recibiendo más de 61 mil millones de dólares en remesas. Esto va a ir continuando, increciendo. El petróleo se va a estabilizar, el precio del barril más o menos entre 80 y 100 dólares. Esto debido a los dos frentes de guerras que estamos teniendo en el mundo. En caso de OTAN versus Rusia, como escenario, tercer país que se llama proxy war, que es Ucrania. No es un conflicto entre Rusia y Ucrania, es un conflicto entre la OTAN y Rusia. Entonces, esto va a favorecer el aumento del precio del petróleo, al igual que la crisis de Medio Oriente. Y la tercera son nuestras divisas en cuestión de turismo. El turismo se ha recuperado de una manera rápida. Después de la pandemia, en la pandemia caímos de 24 mil millones de dólares a 11 mil millones de dólares, pero en los primeros 6 meses nos recuperamos a 22 mil y 24 mil en 2022. Este año estamos el año pasado más bien, el 31 de diciembre terminamos con 31 mil millones de dólares de ingreso por turismo. ¿Esto qué significa? Que le ha dado estabilidad al peso mexicano, más lo que se ha llamado la relocalización o el nearshoring, que está atrayendo más inversiones turísticas al país, y por eso el peso, pues el año pasado terminó pues en 16.8 más o menos, y se va a seguir recuperando. Tenemos un superpeso debido a esto, y también debido a que el 62% de la población mexicana sigue apoyando al presidente López Obrador. O sea, tenemos que ser muy objetivos. Y esto, contrario a una parte de América Latina que está tomando un rumbo que ya de sí ha probado que es el camino equivocado. Me estoy refiriendo a Argentina. El consenso de Washington fracasó. El neoliberalismo ha fracasado en el mundo porque lo que ha traído consigo es la acumulación de capital en 1% de la población, y ha disminuido la distribución de la riqueza en la clase media y ha pauperizado a las clases menos favorecidas. De modo que el fenómeno de Argentina tenemos que verlo en este 2024 muy de cerca, porque él está muy entusiasmado que va a ser muy exitoso. Yo no estoy tan convencido, sino va a llevar a la Argentina a una convulsión permanente durante todo este 2024. De modo que comparando con la Unión Europea, que se está yendo a la derecha completamente, y América Latina está tomando un rumbo hacia la izquierda, varios países. En el caso de Guatemala, Claudia, que acabas de mencionar, es muy claro que la derecha quería impedir que Arévalo llegara al poder. Sí, y con bastante, porque hicieron toda una campaña que incluso el propio Bernardo Arévalo denunció como un golpe de Estado tal cual para que se evitara que llegara la izquierda al poder. Y bueno, finalmente ya, justo dentro de una semana, vamos a estar viendo que ya asume la presidencia. Efectivamente, por eso vivimos un mundo convulso, un mundo de cambios. A mí, no, como internacionalista, no me asusta, porque el mundo siempre ha vivido en cambios profundos. De modo que yo creo que en el caso de México, Estados Unidos, veremos cuestiones muy interesantes, porque es altamente plausible que, a pesar de todas las ilegalidades de Trump,
pueda llegar al poder, porque lo han tratado de tumbar durante más de 3 años y no lo han logrado. Además, los republicanos se han fortalecido y hay un descontento generalizado, incluso dentro de los demócratas, con las acciones políticas que Trump ha hecho. Ha sido un presidente débil y ha regresado precisamente a periodos que ya se habían superado, donde se tiene el aparato militar industrial, le ha obligado a tomar esas decisiones. Por ejemplo, en la guerra Rusia-OTAN, en el escenario de Ucrania, pues ¿quién ha sido favorecido? Hay un ganador, es el aparato militar industrial de Estados Unidos, que está vendiendo armas, y curiosamente a Estonia, a Letonia, a Holanda, a Luxemburgo, que son ellos los que están pagando también y abasteciendo de todo el armamento a Ucrania. Pero precisamente la última semana del año pasado, Estados Unidos, creo que fue el día 28 de diciembre, que Estados Unidos dijo, vamos a cambiar la estrategia, y la anunció Biden, de que en vez de apoyar a Ucrania hacia la ofensiva, ahora va a ser a la defensiva. No les ha funcionado y evidentemente eso va a tener un costo político para las elecciones de este año. Y justamente también este tema de las armas es uno que ha causado también bastante escozor en la cuestión entre México y Estados Unidos. Tenemos ahí varias demandas que interpusimos el año anterior y también el previo. ¿Cómo se viene la cuestión, María Cristina, en la cuestión de la cooperación tanto en armas y por supuesto las drogas? Que ahí también tiene que ver mucho la lucha contra el fentanilo, y de ahí viene de la mano, por supuesto, la cooperación con China. Ya lo veíamos el año pasado, 2023, que finalmente se reunieron ya el presidente Biden con Xi Jinping, dejaron atrás varias divergencias para pues luchar contra este tema del fentanilo y lo que está causando los grandes estragos. ¿Cómo estamos en este tema? Lo vimos en la cumbre de APEC, cuando hablaron Xi Jinping y San Francisco. Biden, sí, en San Francisco. Bueno, a las cuestiones de optimismo sobre la economía mexicana, antes de responder la pregunta, yo creo que sí tenemos que añadir que se desaceleró la economía china y esto va a tener un efecto brutal en la economía mundial. Eso no lo podemos perder de vista. Respecto al tema de las armas, México inició una serie de querellas contra las armadoras en Estados Unidos que sabemos no están muy destinadas a triunfar en el corto plazo, pero sientan el precedente en función del derecho consuetudinario, y además México poco a poco ha ido ganando el respaldo de familias, de organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos, de familiares de víctimas de la proliferación de armas o personas que han muerto en balaceras. Entonces, esto va empoderando a México y a la agenda contra las armadoras. Yo confío en que esto continuará, que las demandas de México se mantendrán en lo que resta de este gobierno y en el próximo gobierno. Y yo creo que es una decisión acertada. El tema del fentanilo, Claudia, embajador, yo creo que es muy importante darle el giro al combate del fentanilo, no solo dirigido a la criminalización, sino sobre todo a la salud pública. El fentanilo ha impactado en la esperanza de vida en Estados Unidos. El propio Biden lo reconoce. El propio Trump, cuando fue presidente, reconocía que el fentanilo le está pasando factura a la esperanza de vida en Estados Unidos, incluso antes de la pandemia. Entonces, si no enfocamos el combate del tráfico de estupefacientes y el consumo de fentanilo como un problema de salud pública, no vamos a llegar muy lejos, porque hay que atacar la demanda. Pero la demanda se ataca, por un lado, con las fuerzas del orden público y, por otro lado, con la educación y la rehabilitación de las personas con adicciones y evitar, obviamente, las adicciones. Esa es la parte que nos falta trabajar. Respecto a China, China ha reconocido que tiene un problema, que obviamente hay organizaciones delincuenciales dentro del país que elaboran fentanilo y que lo distribuyen en América del Norte, vía México, vía Canadá, y se ha comprometido a combatir a estas organizaciones. El asunto es que son muchas, y así como desmantela algunas, surgen otras. Claro. Entonces es un gran, gran desafío. Y ahora, en ese caso, quiero sacar a colación precisamente la reunión de APEC en San Francisco, donde también la canciller Alicia Bárcena tuvo una entrevista con el mismo presidente Xi Jinping, y como consecuencia de eso,
bueno, el mismo presidente López Obrador Sí, platicó, pero el presidente mandó a Alicia Bárcena una semana después de la reunión a Beijing, y precisamente porque antes China no aceptaba de que la fuente de aprovisionamiento que pasaba por México era de China. Ya la aceptó, y uno de los temas que tocaron tanto el presidente Xi Jinping con el presidente López Obrador y Alicia Bárcena fue de que se iba a crear un grupo de trabajo, que ya se creó, y para consolidar y dar continuidad a esa instrucción presidencial fue la canciller Alicia Bárcena a Beijing a tratar el tema de los precursores químicos que son fundamentales para toda esta red, ¿no?, de tráfico de fentanilo, que afecta pues a misma China, a México, a América Latina y a Estados Unidos. De modo que sí, esa ha sido una reunión muy fructífera, pero también se trataron otros temas. Después del huracán Otis del año pasado en Acapulco, que quedó devastado, uno de los temas centrales es de que nuestra industria no tenía la capacidad para abastecer de 50,000 estufas, refrigeradores a la población, y el gobierno estaba dispuesto a pagar. Entonces, otro de los temas que fue a tratar el año pasado la canciller es atraer que 250,000 estufas, 300,000 refrigeradores, porque China era el único país que podía proveer de esto. Y ahora, no quisiera, ya queda un poquito del programa, pero sin embargo quisiéramos terminar de platicar con este tema de los dos frentes de batallas abiertos, Ucrania y la guerra de Rusia y Medio Oriente. ¿Cómo se está reconfigurando el tablero en estos aspectos? De hecho, esos son los dos grandes conflictos simultáneos que tenemos, pero hay otros dos que yo creo que tenemos que mirar. Yemen, otra guerra proxy entre Irán y Arabia, y por supuesto la guerra en Sudán. Sí, esos son los 4 grandes conflictos de este año que tenemos que mirar. Y yo creo que también es importante mirar, ahora que se hablaba de China, la transición hegemónica que está viviendo el mundo. Una China en ascenso que, a pesar de que no está teniendo la evolución económica que le habíamos visto de 2 dígitos de crecimiento, sigue siendo una economía pujante, boyante. Obviamente su desaceleración le va a pegar al mundo, pero en cualquier caso Estados Unidos se ve en declive, se ve mermado. En parte las crisis que hemos mencionado tienen que ver con la pérdida de márgenes de maniobra de Estados Unidos en el mundo. Yo no creo que este conflicto entre Rusia y Ucrania, o Rusia y la OTAN, hubiera estallado si Estados Unidos tuviera las fortalezas que le vimos a principios de siglo, claro, o cuando acabó la Guerra Fría, ¿no? Y en Medio Oriente otro tanto. Yo recuerdo mucho aquella imagen icónica de Clinton con Yasser Arafat y Yitzhak Rabin convocándolos después de negociaciones de paz a que trabajaran para desescalar las tensiones entre Israel y Palestina. Sí, que bueno, si a alguien se le tiene que agradecer el impulso de los acuerdos de Oslo, finalmente fue Estados Unidos y la figura de Bill Clinton que tenía en ese momento. Sí, pero no, porque Estados Unidos siempre, aunque quiere ser neutral, siempre favorece a Israel. Y eso es lo que tiene hasta la coronilla quedó demostrado a los árabes y sobre todo a los palestinos. De hecho, esta crisis que estamos viendo ahora, Claudia, embajador, tiene que ver con la política de Trump hacia la región y las negociaciones de su yerno, que por cierto fue el que gestionó los acuerdos de Abraham, para que varios países árabes reconocieran al Estado de Israel como Estado. Entonces ahí hicieron el tema palestino a un lado y no nos sorprenda que estalló. Bueno, pues son muchísimas las aristas que tenemos en este programa. Yo les quisiera agradecer por su presencia, estar acá con nosotros. Y por supuesto, esperemos a ver cómo se desenvuelve este 2024, la cuestión de todo, la cuestión electoral, la cuestión militar, la cuestión del comercio, etcétera. Un muy breve comentario ya para cerrar, de favor, unas breves conclusiones. Sí, yo regresando al caso México, que nos importa mucho, veo frente a México y Estados Unidos una relación inestable, porque ya sea que gane los demócratas o republicanos, van a seguir utilizando el caso de la migración y de la seguridad como juguete de batalla, y vamos a tener que tener una estrategia muy definida. La nueva presidenta de México, que va a ser elegida en junio, cualquiera de ellas tiene que tomar una decisión muy firme. Ya no podemos estar aceptando tercer país seguro. Es decir,
tenemos que buscar una solución conjunta, Estados Unidos, Centroamérica y México, porque no podemos seguir amortiguando todos los problemas que el propio Estados Unidos ha generado inestabilidad con las guerras que propició hace varias décadas en Centroamérica. Tenemos que abocarnos a entender que hay que resolver la pobreza, dar más educación, promover el libre comercio, innovar tecnológicamente esos países para que no sigan migrando. El fenómeno migratorio es un derecho humano, sí, pero nomás están atacando los efectos, pero no las causas. Queremos detener algo que es incontenible si no solucionamos el problema. De modo que sí tenemos que estar atentos a esa cuestión. ¿Nos vamos a un comentario final? Viene la Cumbre del Futuro en septiembre en el seno de Naciones Unidas para reivindicar la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible y también para valorar cómo está el mundo, para ver todas estas crisis bélicas, para ver lo que está pasando con la carrera armamentista, los conflictos armados, pero también para sumar. Y yo creo que ese es el gran reto en 2024, Claudia, embajador, la cooperación, porque lo que estamos viendo es conflicto, polarización, rechazo a la otredad, discriminación. Con eso no vamos a avanzar, no vamos a poder construir. La convocatoria que hace Naciones Unidas para septiembre próximo, en la 79ª Asamblea General, ya va a cumplir 80 años la ONU, va a cumplir ahora 79 este año, será ver cómo vamos a articular la agenda del futuro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, María Cristina, embajador. Gracias por estar con nosotros. Recuerde enviarnos sus comentarios para hacer de este su espacio algo mejor. Muchas gracias. Muy buenas noches.